Hola, este video trata de cómo realizar un termómetro digital utilizando el sensor LM35 y el Arduino Uno, utilizado para desplegar la pantalla un LCD de 16x2. Empezaremos conectando el Arduino con el sensor y el LCD. El sensor que utilizaremos es un sensor de temperatura LM35. Le damos en componente, place, y ponemos el sensor LM35. Aquí lo seleccionamos. Posteriormente buscamos nuestro Arduino Uno. El sensor va a ir conectado a la terminal A0 y va a estar alimentado con un voltaje de 5 volts y su respectiva tierra. El voltaje de alimentación del sensor son 5 volts. Posteriormente ponemos nuestro módulo de conversión de comunicación I2C y cuadrada C a paralelo. Ese es el módulo PC F8574, el cual es un módulo que convierte una señal o comunicación serial I2C a una comunicación en paralelo. Este nos va a servir para conectar nuestra pantalla de cristal líquido de 16x2. Posteriormente ponemos nuestro LCD de 16x2 y lo seleccionamos. Luego empezaremos a conectar las terminales P0 a RS, P1 a RW y P2 a el enable. Luego P4 a la terminal D4, P5 a D5, P6 a D6 y P7 a D7. La terminal IN del módulo va conectado a tierra. Y la terminal SDA va a la terminal A4 del Arduino. Y la terminal SCL a A5. Y vamos a utilizar un instrumento que es el Virtual Terminal para verificar la comunicación serial. Conectamos la terminal RX a la terminal TX y la RX a TX de la terminal virtual. Y por último, las terminales de A1 a A2 van conectados a 5 volts.
Ahí conectamos a 2 a 3 y el voltaje de alimentación será de 5 volts. Ahí vamos a seleccionar un poquito la fuente para que se pueda identificar. Entonces son 5 volts. Ok. Entonces ahí ya tenemos conectado nuestro circuito con nuestro Arduino, nuestra pantalla del LCD, nuestro sensor de temperatura y la terminal virtual. Ahora procedemos a la programación. Para utilizar la pantalla de cristal líquido a través de la comunicación I2C, vamos a utilizar una librería que se encuentra dentro de el Arduino Uno que se llama Liquid Crystal I2C. Entonces, en esta librería nos va a permitir establecer la comunicación I cuadrada C utilizando la comunicación I2C y la pantalla de cristal líquido de 16×2. Vamos a definir una constante que es donde se encontrará el sensor y la conectaremos a la terminal a 0. Entonces por eso la palabra sensor va a ser equivalente a 0, que será la referencia de donde leeremos el valor de que nos envía el sensor, el voltaje analógico para la temperatura. Entonces inicializamos la configuración del puerto serial para comunicar nuestro valor de temperatura a través de la terminal virtual o del puerto serie, y también inicializamos la pantalla de cristal líquido utilizando esta función init. Entonces esta instrucción lo que hace es inicializa la pantalla de LCD. Algo muy importante, tenemos que configurar la función de la pantalla de cristal líquido con Liquid Crystal I2C, y vamos a crear una función que se llama LCD. Esa función obviamente va a hacer referencia a la pantalla de cristal líquido. Le vamos a poner la dirección de nuestro dispositivo en el I cuadrada C y pues el número de columnas y filas que tiene nuestra pantalla. En este caso es de 16 columnas por 2 renglones. Continuaremos después de inicializar la pantalla encendiendo el LED del fondo de pantalla. Y posteriormente aquí vamos a ponerle aquí encender la pantalla LCD. Y si pues se recomienda, ¿verdad?, limpiar la pantalla al inicializarla, es decir, que no haya ningún carácter en la pantalla. Entonces aquí se le pone limpiar pantalla de LCD, que no tenga ningún carácter, ¿no? Posteriormente declaramos fuera de loop dos variables, una para el dato que vamos a ir leyendo a través de la entrada analógica. De hecho esa variable la vamos a llamar dato,
y otra donde calcularemos el valor de temperatura que se mostrará en la pantalla del LCD. Temperatura. Y finalmente pues el loop, que es donde viene el programa principal que se estará repitiendo y que se ejecutará al programar el Arduino. Entonces primero enviamos el cursor del LCD a la posición inicial. Significa que el cursor se manda a la columna 0, al renglón 0, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos cursor en el origen del LCD, ¿no? Eso es lo que significa esta instrucción. Luego leeremos el valor de voltaje a través de la entrada analógica, en este caso que es la terminal 0, que la definimos como sensor. Utilizamos esta instrucción que es analog read, que me va a permitir leer el voltaje analógico. En este caso el sensor está conectado a la terminal 0. Ahí se podrá leer el sensor. Y entonces aquí le ponemos, ¿no?, voltaje del sensor de temperatura. Luego calculamos, hacemos el cálculo del sensor. En este caso el cálculo será multiplicar el dato por 500 y dividirlo entre 1024. Esto nos permitirá hacer la conversión de que cada grado centígrado equivale a aproximadamente 10 milivolts. Y como en este caso el convertidor analógico digital del Arduino es de 10 bits, por eso es que se divide entre 1024. Entonces con esto podremos determinar o hacer el cálculo de la temperatura con el valor de voltaje que nos entrega el convertidor analógico digital. Entonces aquí le pondremos conversión. Bueno, algo muy importante es temperatura igual, ¿no?, a dato por 500 entre 1024. Entonces este es la conversión para el valor de temperatura. Posteriormente vamos a enviar ese dato al puerto serial para estarlo monitoreando tanto en la pantalla de cristal líquido como en el puerto serial. Entonces ahí enviamos la variable temperatura al puerto serial y posteriormente vamos a enviar el cursor del LCD a la coordenada 00. Esto es en el renglón 0, la columna 0. Obviamente con esto para escribir, ¿verdad?, el valor de temperatura que acabamos de medir y calcular. Entonces ahí ponemos LCD print y primero ahí en la pantalla vamos a poner un mensaje que diga temperatura y posteriormente lo vamos a cambiar, nos vamos a cambiar al siguiente renglón. Entonces le damos set cursor 0,1 en la columna 0, pero en renglón 1, y ahí vamos a imprimir nuestro valor de temperatura calculado, ¿no? Además de que se va a ver en el puerto serie, también lo vamos a ver en el LCD y ahí ponemos la variable, ¿no?, temperatura. Entonces aquí ponemos mostrar el valor de temperatura en el LCD.
Y pues vamos a ponerle ahí un pequeño retardo para que nos esté mostrando, pues haga el muestreo, ¿verdad? Cada aproximadamente 100 milisegundos. Y ya una vez que haga el muestreo podemos terminar el programa. Con esto pues vamos a probarlo. Ahí lo vamos primero a salvar. Lo voy a guardar como... Voy en la práctica 60. Aquí le ponemos práctica 60. Y primero pues lo voy a compilar. Vamos a compilarlo. A ver si no hay ningún error. Perfecto, no hay errores de compilación. Después seleccionamos el archivo .exe, que es el archivo que tiene el código de programación del Arduino. Y abrimos el Proteus, ya con el circuito que previamente habíamos conectado. Y ponemos la ruta de nuestro archivo .exe para probar el funcionamiento de nuestro circuito. Entonces ahí debemos de ver el valor de temperatura en la pantalla del puerto serial. Ahí lo estamos viendo, pero nos falta verlo en el LCD. A ver, SDA A4 SCL A5. Muy bien, entonces vamos a detenerlo y vamos a checar aquí nuestro programa. Vamos a poner aquí, vamos a cambiar la dirección, vamos a poner 2.7. Y vamos a volver a probar nuestro programa. Ok, entonces ahí podemos ver que envía el valor de temperatura a la pantalla virtual y también nos manda el valor de temperatura en la pantalla del LCD. Si yo aumento la temperatura del sensor, por ejemplo 29-30 grados, en el puerto serial y también en la pantalla del LCD puedo ver la temperatura de 30 grados centígrados. Y con eso pues ya nuestro circuito está funcionando. ¿Qué fue lo que se cambió? Solamente la dirección de la pantalla del LCD. Pues recordar que cada uno de los dispositivos que se conectan a través de la comunicación I cuadrada C pues tiene una dirección diferente. En este caso la pantalla del LCD tiene la dirección 227. Y bueno, con esto terminamos el video. Muchas gracias.